Perfecto, entonces ya estamos grabando. Vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Vamos a comenzar repasando algunos conceptos relevantes y necesitamos que ustedes tengan claros al momento. Ya, ahí se están viendo la PPT. Ya. Perfecto. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy que vamos a trabajar? Nosotros veníamos viendo anteriormente cómo grabar macros, ¿sí? Nosotros seleccionábamos, nos íbamos a la parte del programador, macros, grabar macros, y de ahí en adelante todos los pasos que nosotros realizábamos enfrente del computador en lo que era el Excel se quedaban guardados, ¿sí? El programa iba diciendo, oye, seleccionaste la celda A15, a esa celda le diste un formato con bordes, escribiste el valor en esa celda fue nombre, y así todo lo que ustedes iban haciendo se quedaba guardado. Después lo paraban y ustedes podían ir a ver toda esa secuencia de pasos. ¿Y para qué nos servía? Porque ustedes posiblemente, al menos yo no me sé todos los comandos del Excel, son muchos, pero sí cuando tengo dudas, de vez en cuando grabo una macro para lo que yo quiero. Si yo quiero eliminar algo, voy, grabo una macro y veo el código que se genera y ese código trato de entenderlo. Acá lo importante, muchachos, es que ustedes sean capaces de entender lo que está pasando, ¿ya? Para después poder ver si lo pueden usar o no. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la tarea ya está liberada, la tarea 4, que tiene que ver con grabar macros y modificar macros, ¿sí? Ustedes van a tener que grabar macros, no les vamos a decir que ustedes las creen de cero, que se aprendan los comandos de cuál es la propiedad de la celda que me permite generar un borde, ¿de acuerdo? Pero lo que tienen que hacer ahora en esta tarea es grabar y después modificar. Entonces, nosotros actualmente hemos grabado macro. Si quisiéramos modificar, por ejemplo, de pronto necesitamos que nos indiquen la fila donde quiero aplicar un formato, que nos den cosas, vamos a necesitar interactuar con el usuario, que nos dé información. Pero la información tiene que almacenarse en alguna parte. Y acá entra el concepto de variable que nosotros también usamos en la tarea de Trinket, ¿cierto? La variable es, necesito, si yo me decía la cantidad de rectángulos, la cantidad de árboles que me estaban pidiendo, ¿cierto? Esa cantidad, cuando yo se la pregunto al usuario, tengo que guardarla en alguna parte. Y ahí viene el concepto de variable. El concepto de variable, entonces, es, la metáfora era una caja, ya, déjenme, me pasé. El concepto de variable, entonces, la metáfora era una caja donde yo almacenaba un valor. Es una caja pequeña que me permite guardar un único valor, no puedo guardar dos valores. ¿Sí? En esa caja guardo un valor y después quiero guardar otro valor, el valor anterior se pierde y dejo el valor reciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué creamos variables? Nosotros creamos variables porque de pronto necesitamos almacenar valores con los cuales vamos a posteriormente trabajar. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros decimos que es una caja, la variable en estricto rigor es un espacio de memoria, en la memoria RAM. Tenemos dos tipos de memoria en el computador, la memoria RAM, que es la de acceso aleatorio, la rápida, pero que a la vez es volátil, ¿de acuerdo? Y tenemos la memoria secundaria o la memoria de disco duro, o cualquier memoria persistente, como puede ser también, digamos, un disco duro externo, puede ser un pendrive, ya incluso su celular también actuaría como una memoria donde ustedes pueden guardar los datos de forma persistente. Entonces, cada vez que nosotros creamos una variable A es igual a 5, B es igual a hola, estamos diciéndole al computador, genera en tu espacio, en tu memoria RAM, una bodega donde vas a poder almacenar un valor. Entonces, ya, hemos trabajado con el concepto de variable y de alguna forma, hemos hablado del tipo de dato. ¿Ustedes qué entienden por tipo de dato, muchachos? ¿Los videos? Creo que sería un tipo de dato. Profe, no sé si está bien, pero sería como un número o un texto, no sé. Ya, sí, va bien. El tipo de dato es de cuando ustedes trabajan en matemáticas, ustedes... y otra cosa, aclarar.
si yo pregunto, respondan. Es el momento en el que pueden sacar sus dudas, no se queden con las dudas. Pregúntale al profe, no sé, no importa que esté bien o esté mal. Lo importante es que acá que digan su opinión para yo poder decirle, oye, ¿sabes que eso no es? O sí, sí estás correcto. ¿De acuerdo? Como decía su compañero, el tipo de dato es número o entero, o sea, o es número o texto. Sí, esos son ejemplos de tipo de datos. ¿De acuerdo? Nosotros acá en Python vamos a tener que ser súper específicos para decirle al computador con qué tipo de datos. Yo les decía que ustedes cuando trabajan en matemáticas, ustedes tienen que definir el dominio. Tienen que decir, oye, voy a trabajar en los enteros, voy a trabajar en los complejos, voy a trabajar en las fracciones. Todas esas cosas ustedes las van indicando, ¿de acuerdo? Entonces, acá, cuando estemos programando, es lo mismo. Cuando ustedes le dicen, oye, crea una variable, la variable, dependiendo del tipo de dato de la variable, me van a crear el espacio, la bodega, donde almacenar el valor. Entonces, el tipo de dato es súper importante porque me va a definir, primero, el tamaño de la bodega, y segundo, me va a ayudar a definir cuáles son las operaciones que yo puedo realizar. ¿Ya? En estricto rigor, el tipo de dato, además del espacio, que eso ya puede ser secundario, me define cuáles son los posibles valores que yo en el universo que me voy a mover con los valores y me define cuáles son las operaciones. Por ejemplo, nosotros cuando definíamos que recibíamos un número, si nosotros en Trinket decíamos que recibíamos un número, con el número podíamos sumar, multiplicar, dividir, sacar módulo y todas esas operaciones que nos presentaban en el menú Number, ¿cierto? Pero si yo tengo un texto, yo al texto no lo puedo dividir. Yo al texto no lo puedo multiplicar por otro texto. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde tiene mucha relevancia que ustedes cuando estén pensando en resolver un problema, piensen, oye, ¿en qué universo voy a trabajar? Las cajas que voy a crear, ¿de qué tipo de datos tienen que ser? Tienen que ser enteras, dobles, tienen que ser texto. ¿De acuerdo? Eso es donde vamos a empezar a adentrarnos ahora. Ahora, solamente señalar que es importante que ustedes tengan presente que la variable es un lugar de almacenamiento que me va a definir el conjunto de operaciones que yo puedo realizar y los posibles valores. Acá les presento un resumen más o menos de los tipos de datos que tiene creado Visual Basic. ¿Ya? Acá ya no son solamente números y enteros, ahora podemos diferenciar también los números. Si ustedes se dan cuenta, tengo los booleanos. Los booleanos, a lo mejor ustedes dicen, profe, los booleanos no los conocemos. Ustedes los booleanos los deberán conocer porque en el matemáticas, álgebra, ustedes deben haber visto la lógica de bool. ¿Ustedes vieron las tablas de verdad? Esas que decían verdadero y verdadero, verdadero, verdadero o falso, es verdadero, verdadero y falso, o P implica Q, todas esas tablas las vieron, ¿o no? Sí, Sí, profe. Ya, entonces los valores booleanos son los valores lógicos los que me permiten guardar verdadero o falso. Nada más. Esos son los valores booleanos. ¿Y cuáles son las operaciones que yo puedo realizar con los valores booleanos? Las operaciones que yo puedo realizar son la negación. Si yo tengo verdadero, not verdadero, es falso, la negación. Y todos los operadores que ustedes manejan de la lógica, que pueden ser el AND, el OR, ¿de acuerdo? La mayor igual, menor igual. Recuérdense que ustedes cuando establecían las condiciones, el resultado de la condición siempre era un booleano, porque ustedes decían, este valor es mayor o igual que este otro valor, y ese resultado era sí o no, verdadero o falso. No hay resultado intermedio. Fíjense acá los enteros. Ahora, fíjense acá, ¿por qué he colocado esta tabla? Para que ustedes se den cuenta lo siguiente, porque acá ya no es tan sencillo decir, voy a trabajar solamente con enteros, voy a trabajar solamente con dobles. ¿Por qué? Yo les decía a ustedes que la variable es un espacio en memoria. Entonces, fíjense acá, ahí está la bodega, ya ahí está el espacio de la bodega que me están dando. Los enteros me están dando 2 bytes. ¿Ustedes saben lo que es un byte? Un byte, ¿qué es lo que es? ¿Han escuchado alguna vez? Porque No, ni idea, profe. ustedes cuando van a comprar o cuando hablan, no tengo un ancho banda de 8 megas. ¿Pero qué es? ¿Qué significa 8 mega? ¿8 mega qué? ¿Ideas? ¿No hay? ¿Ah?
¿De espacio? ¿Ya? Sí, espacio, pero ¿qué significaría un byte? ¿Qué es lo que Como una ocurre? unidad de medida, ¿no? ¿Ya? ¿Y a cuánto equivale un byte? Ah, ni idea. Ya, un byte, en estricto rigor, son 8 bits. La unidad más chica de almacenamiento es el bits. ¿De acuerdo? Son 8 bits. Entonces aquí yo estoy tratando, ¿están viendo que estoy dibujando algo, no? Sí, profe. Sí. Ya, estoy tratando de dibujar dentro de lo que se puede con un mouse, un byte. Para que entiendan solamente lo siguiente, porque ¿y por qué es importante el byte? Porque lo que entiende el computador, el lenguaje que entiende el computador no es ni el español, ni el inglés, ni ni el lenguaje natural, sino que entiende en binario. Ahora, fíjense lo siguiente, ahí yo creé un byte. Entonces, 3, 2, 1. Esto solamente como cultura general, muchachos, ¿ah? Para que entiendan un poco a qué me refiero con la memoria. Fíjense acá, este es un byte. Un byte es 8 bits. Acá tienen 8 bits. Dentro de un byte, ustedes pueden guardar solamente información 0 o 1. 0 o 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué representa el 0 qué representa el 0 o 1? Que si se activa o no se activa. Como esto es un lenguaje binario, significa que la base en la que está trabajando es en base 2. Nosotros trabajamos en base 10, por eso tenemos del 0 al 9. De ahí la combinación de todo esto, nosotros somos en el sistema decimal. El computador trabaja en el sistema binario, son los posibles valores 0 y 1. Entonces, como trabaja en valores primarios, significa que acá yo tengo potencias de 2. Entonces, por ejemplo, acá abajo tengo 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Esto es para cómo transformamos nosotros un binario a un decimal. Entonces, sabemos que esto es 2 elevado a 0. Entonces, ¿qué significa? Si yo coloco un 1, significa que esa potencia se activa. Si yo coloco un 0, significa que esa potencia se desactiva. Pregunta para ustedes, díganme un número entre el 200 y el 255. ¿Qué número? 240. 240 me están indicando. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a ir activando potencias hasta llegar al 240. ¿Ya? Bueno, vamos a partir de las más grandes hacia abajo, porque estas potencias se activan y después se van sumando y me van a permitir un número. Entonces, 2 elevado a 7, ¿cuánto es, muchachos? ¿Saben cuánto es 2 elevado a 7? 128. 128. Entonces, nos conviene activar el 2 elevado a 7. Colocamos un 1. Entonces, ya llevamos 128 a nuestro favor. Nos falta para llegar a 240, ¿cierto? ¿Cuánto es 2 elevado a 6? 64. 64. Lo activamos también porque 128 más 64, ¿cuánto sería? Sería 100, 192. ya. Y después, o sea, 192, ¿cierto? ¿Nos falta para llegar a 240? Sí. Entonces, seguimos activando potencias. 2 elevado a 5, ¿cuánto es? 32. 32. Teníamos 192. Más 32 nos sirve, por lo tanto, también lo activamos. Y llevaríamos esa potencia. 192 más 32 sería 224. 24. ¿Ya? ¿Me falta para el 240? Sí. Tendríamos 224. 2 elevado a 4, ¿cuánto es? 16. Ya, 16. Y llevamos 224. ¿Me sirve? Sí. Entonces la activamos. Tenemos otro 1. Y acá tendríamos que sumar 16. ¿Cuánto llevamos ahí? Ahí daría los 240. Ahí tendríamos 240. Creo. Por tanto,
Por tanto, todo el resto de las potencias tienen que estar apagadas, porque no las quiero activar, porque ya logré el número que quiero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá el número 240 en binario se representa como ese número. 1111. Bueno, ahí sí, tendría que generar todos los ceros, debería que leerlo. Pero ese número, 111 y después 000, en binario representa el 240. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿cuál sería el número mayor? El número mayor que yo puedo guardar en un byte. ¿O cómo lo podrían obtener? ¿Se le ocurre? Tendríamos que tener todo esto en 1. 1, 1, 1. Y si ustedes suman, tenemos 240. 240 más 8, 248. 248 más 4, 252. ¿Está bien? Sí. 252 más 2, 254. Y 254 más 1, porque 2 elevado a 0 es 1. ¿Sí? 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. Por eso digo 8 más 4 más 2. ¿Ya? Ahí tengo 14 más 1, 15. Entonces, 240 más 15, 255. ¿Qué significa? Que el número más grande que yo puedo almacenar acá es 255. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo saqué? Activando todo en 1. O también podría haber dicho 2 elevado a 8 menos 1. Porque 2 elevado a 8, si 2 elevado a 7 es 128, 128 por 2, 256. 256 menos 1 me genera 255. ¿De acuerdo? Entonces, en un byte, el número más grande, el número entero más grande que yo puedo representar es el 255. Ahora, fíjense, me están dando 2 bytes. Por lo tanto, yo voy a poder tener el número más grande, es el 2 elevado a 16 menos 1. Por eso, ustedes cuando tienen 2 bytes, llegan a ese valor del menos 32.768 al 32.767. ¿Sí? Fíjense, los long tienen 4 bytes. Como tienen 4 bytes, ya ahí nos disparamos a los 2.147 millones. Acá. Fíjense los dobles. Los dobles son los tipos de datos que son los decimales. Y esos ya tienen un número muy grande. ¿De acuerdo? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Dos cosas importantes que ustedes tienen que saber de su computador. Su computador tiene una capacidad finita. Si ustedes colocan números muy grandes, no crean empiezan a sospechar de los resultados de pronto, porque puede que su computador se salga y se produce el desbordamiento. Cuando ustedes tienen dos números muy grandes, por ejemplo, si yo estoy en un byte acá, en un byte quiero guardar el 300, no puedo, porque el número más grande que yo puedo es el 255. Entonces ahí se produciría un desbordamiento. Estoy perdiendo data. No voy a guardar los 300, voy a guardar hasta 255. ¿Ya? ¿Por qué todo esto, muchachos? Porque ahora, cuando ustedes definen los tipos de datos, claro, si trabajan tienen que tener presente que si trabajan con el entero, fíjense, en este rango de valores pueden trabajar. Si ustedes tienen números mayores a 32.700, se les va a caer. Se va a decir desbordamiento, se va a perder información. ¿Ya? Y bueno, y esto de los bytes es súper bonito y ustedes pueden trabajar, pero no, es para que sepan. Eso no se pregunta en la prueba, sino que los pasé para que ustedes sepan, porque sepan que la unidad mínima de almacenamiento del computador es el bits. O sea, un byte es igual a 8 bits. Este es un bit. Y en cada bit ustedes pueden guardar información. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Acá están los tipos de datos. Más allá de esta parte del binario, me interesa que ustedes sepan que los tipos de datos son los enteros, que son 2 bytes, y se dan cuenta que al tener 2 bytes, puedo almacenar números pequeños. Si yo quisiera guardar un número entero más grande, tengo que usar el long, y ahí me puedo mover en este rango de valores. Si me estoy pasando de ese rango de valores, entonces me tendría que cambiar a un tipo double. Pero ahí lo que pasa con el double es que voy a trabajar con 8 bytes. ¿De acuerdo? Pero voy a trabajar con punto decimal. Porque estos double son los tipos, las fracciones, los decimales. Ahora fíjense, los double y los decimales, si ustedes colocan un decimal, ya se arranca. Ahora, ¿por qué les paso esto? Porque ustedes tampoco es la idea
que guarden todos los tipos de datos como decimal, porque si ustedes van a guardar el número 100, están guardando en la bodega 14 bytes para guardar el número 100. Entonces ahí tienen que ir viendo ustedes cuál que les va a servir. ¿De acuerdo? Y ni hablar, fíjense, porque a veces ustedes tienen el variant que algunos ayudantes se los pasan a ustedes. El variant es un tipo de dato comodín. El tipo de dato comodín es el variant, pero ojo, que guarden 16 bytes, y también en el certamen nosotros esperamos que ustedes nos indiquen cuál es el tipo de dato con el que van a trabajar. ¿Ya? Si es, ya saben, pueden ser, estos son los enteros, estos son los decimales, y acá están los strings. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Eso, muchachos, por ahora. Pasamos a lo siguiente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? Chicos, los perdí. No, profe. Ya. Rápidamente, esto ya lo vieron en el video. Sabemos que las variables siempre tienen que tener un nombre, y el nombre debe partir con una letra. Puede ser letra y una combinación de caracteres, letra y número, pero no puede ser un número. ¿Por qué? Fíjense, cuando yo tengo una variable, voy a colocar, por ejemplo, n. Y esa variable, si yo la quiero tratar como tal, como n, como variable, no debiera ir entre comillas. Acá es súper importante comenzar a diferenciar qué es lo que es un texto, qué es lo que es una variable. Las variables van a ser letras con número. Nunca van a ir entre comillas. Si yo coloco entre comillas algo, es porque eso es texto, es un valor. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que, si ustedes quieren crear una variable con un nombre compuesto, por ejemplo, mi variable, no pueden colocar mi espacio variable, porque tiene que ser una colección de textos sin espacio. Entonces, o sea, una colección de caracteres. Entonces, en ese caso, tienen que colocar un guión bajo, o bien colocar mi variable todo junto. ¿Ya? Y ahí ustedes todo lo pueden leer. Lo importante es que sepan que las variables deben comenzar con una letra, y siempre la variable debe ir al lado izquierdo. Al lado izquierdo del signo igual. Este valor que te están viendo acá, esto se le va a conocer como asignación. Yo estoy diciendo que lo que está a la derecha lo voy a guardar en la variable que está a la izquierda. ¿Sí? Lo de la derecha lo voy a guardar a la izquierda. Por lo tanto, la variable, muchachos, siempre tiene que ir a esta parte, en la parte izquierda. Aquí estoy diciendo, guarda en la variable nota el valor 78. ¿De acuerdo? Eso. Vamos ahora a avanzar para pasar a la parte práctica. ¿Cómo declaramos las variables en Visual Basic? Nosotros vamos a trabajar con la opción Option Explicit, es decir, porque ustedes en Excel tienen la opción de trabajar con la opción Explicit o no. Pero ¿qué significa la opción Explicit? Significa que ustedes tienen que definir antes de usar la variable el tipo dato y el nombre de la variable, ¿ya? Si no, se les va a desordenar. Y como estamos en un curso en el cual queremos que ustedes empiecen a desarrollar el pensamiento computacional, es decir, que ustedes empiecen a estructurar, empiecen a desarrollar una metodología, queremos que antes de resolver un problema, ustedes piensen, analicen, oye, ¿qué es lo que necesito para este problema? Para este problema necesito esto, esto y esto, y ustedes declaren las variables arriba, en el encabezado del programa. Entonces, tienen que usar la palabra dim. Esto significa variable. Dim, de ahí colocan el nombre de la variable, usan la palabra as, que está reservada, solamente se usa dim, variable as, y ahí colocan el tipo de dato. Por ejemplo, ustedes pueden colocar dim x as integer, dim s as string. Ahí están diciendo que tengo una variable x que es tipo entero, tengo una variable s que es del tipo texto. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienen que hacerlo arriba del texto. Funciones que les van a ayudar, muchachos, porque si bien es cierto, yo puedo tener un tipo de dato. Por ejemplo, yo declaré que voy a recibir del usuario un texto, y el usuario me ingresó la nota como texto, ¿sí? Si me la ingresa como texto, yo esa nota no la puedo sumar, no le puedo sacar el promedio porque está como texto. Como el tipo de dato es texto, el texto no se puede sumar ni restar. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Transformar ese texto a entero. Entonces, acá está esta función. Si yo tengo un texto y lo quiero transformar a booleano byte, hago C de convertir bool, convertir byte.
Para convertir a decimal, convertir double, ¿sí? Y para convertir a entero, cint, double, long, ¿de acuerdo? Entonces, para convertir un número a string, también puedo usar el cstr, ¿de acuerdo? Estas funciones las vamos a ir usando en la medida que vamos a ir trabajando digámoslo, en problemas. Pero para que las tengan presentes y las conozcan. Ya, con eso ya sabemos dónde podemos almacenar los valores. Otra cosa importante que tenemos que saber ahora, muchachos, es la entrada y salida de datos. Entonces, nosotros vamos a ver acá, nosotros en Trinket, para pedirle datos al usuario usábamos el prompt. El prompt era una función que me capturaba un valor y ese valor me lo devolvía. Entonces, acá en Visual Basic, en vez de prompt, vamos a usar con input de entrada, input box. Es una caja de entrada. El input box también, al igual que el prompt, nosotros le podemos dar el mensaje, ¿sí? Y le podemos dar otro parámetro que le podemos colocar el nombre de la ventana. Para efecto, no sé, yo nunca lo uso, porque me interesa que ustedes aprendan, digamos, a resolver el problema. Me quedo con esta parte, solamente con mi mensaje. Y ese mensaje debe ir entre comillas, que es lo mismo que hacíamos en el prompt. Ustedes colocaban prompt, ingrese número, entre comillas. Y ese valor lo tomábamos y lo guardábamos entonces en la variable que ustedes hayan definido, ¿sí? Esto se vería más o menos así. A usted que tendrían una función, por ejemplo, input box. Yo acá digo input box y esto es lo que tienen que saber. Yo anteriormente creé una función para poder ejecutarlo. Esto es lo que ustedes tienen que usar. Acá están usando mi variable, ¿sí? Asumiendo que ya declaré la variable mi variable, ¿eh? Porque ustedes para poder declarar esta variable tendrían que haber hecho, por supuesto, acá arriba, supongamos que hicieron dim mi variable as str string, ¿ya? Eso es lo que tendrían puesto arriba. Dim mi variable as string y ahí colocan mi variable es igual a input box introduzca su nombre, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se luciría esto? Para que ustedes entiendan lo que es el input box sería esta caja. Como yo le puse que el segundo parámetro era nombre, entonces el título de la ventana dice nombre. Si introduzca su texto, introduzca su nombre, es esto que estaría acá. Y ahí, al igual que el prompt, me deja la opción de agregar algo. Si yo le coloco el valor y le doy a aceptar, el valor que yo ingresé lo estaría guardando en mi variable. ¿De acuerdo? Ok, la otra parte importante es la salida de los datos. O sea, yo tengo que interactuar con el usuario, por lo tanto necesito que me ingrese información y yo le quiero dar información. Para dar información, yo tengo que usar el message box o la caja de mensaje. ¿Ya? Acá el message box lo único que hace es mostrar un mensaje a través de una ventana y el usuario lo ve y lo cierra o lo acepta, nada más. Este message box no me permite que el usuario coloque un valor dentro. Y acá ustedes lo pueden ver de esta forma. Message box, mensaje a desplegar. Y cuando quieran colocar otro mensaje o agregar otra ventana, o sea, agregar otra variable, ustedes pueden usar este operador que es relevante, que este lo veíamos en las funciones de Excel. Ese operador me permite concatenar texto. Entonces, en este caso, puedo concatenar variables, texto con valores. Entonces acá yo puedo colocar, ¿se acuerdan que cuando usamos Trinket y teníamos que colocar queríamos enlazar un texto con una variable, teníamos que usar el operador, ese bloque llamado createText? Bueno, entonces acá ese createText estaría siendo representado por este operador. Este operador me permite agregar más líneas de texto variables, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Acá va el ejemplo del message box. Tengo un message box, así se ve el message box, se vería así. Ese es el mensaje de message box. Es una caja donde me desplegan un mensaje y yo puedo solamente aceptar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? ¿Hay preguntas o hay preguntas? ¿Se quedaron callados? ¿Qué pasó? ¿Están perdidos? ¿Asustados? Muchachos, ¿están ahí? Estoy haciendo clase solo. ¿Me escuchan? ¿Yo me caí? No profe, parece sí que tenga ninguna pregunta. Ah, ya. Ya, muchachos, entonces vamos a pasar ahora a la parte práctica. Van a tener que ir acá. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Entonces, le estoy subiendo en este momento un Word. Ya. Donde dice ahí
trabajo práctico 1. Trabajo práctico 1, que es un docs. Si lo abro acá, se van a dar cuenta que es lo siguiente. Dice trabajo práctico 1, salida y salida, o sea, entrada y salida de datos, y también vamos a hablar un poco de condicionales, que es lo que vamos a ver ya pronto. Dice, grabe una macro que seleccione el rango de celdas B2 a F2 y luego aplique un formato de celda de bordes gruesos a cada una de las celdas. A continuación se presenta, déjenme borrar. Ahí sí. A continuación se presenta el resultado de la macro. Llame a esta macro formato. Es decir, lo primero que tienen que hacer es grabar una macro para generar este resultado. ¿De acuerdo? Después el paso 2 nos dice, modifique la macro anterior para que ahora se le pregunte al usuario el texto que debe ir en cada una de las columnas que pertenecen a la tabla, es decir, de la columna B a la F. En base a la información ingresada, registre los datos en la hoja de Excel en la columna respectiva. A continuación se presenta un ejemplo de la ejecución de la macro. ¿De acuerdo? ¿Están viendo ahí? Entonces ustedes van a pedir los datos, van a decir, ingrese nombre en la columna B, y ustedes ingresan apellido y escribirían apellido. Ingrese nombre de la columna C, ingrese nombre de la columna D, ingrese nombre de la columna E, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Después dice, grabe una macro que borre el formato de las celdas, es decir, lo deje sin bordes y texto. ¿Sí? Y después dicen, así debería quedar cuando yo llame a la macro 3, que me borra el formato. Anteriormente en la fila 2 estaba todo esto y había escrito apellido, nombre. Esta macro 3 me limpia todo, me deja sin formato la celda, me la deja como sin nuevo. Y el paso, bueno, este es el 4, vuelvo a modificar la macro formato, es decir, la macro que teníamos acá arriba, de tal forma que ahora borre lo que había antes en la hoja, ¿ya? Ahora la macro formato va a borrar cada vez que yo la llame lo que había en la hoja, y le pregunto al usuario en qué fila desea aplicar el formato de celda indicado. Y en base a este genera la nueva tabla en la posición y finalmente solicite los textos de las columnas. Es decir, la ejecución se vería acá. Me van a preguntar, bueno, ya ingresamos, nos pidieron la celda donde quería, y yo ingresé la fila 5, se grabó en la 5. De ahí me empieza a pedir los datos, y claro, yo coloqué que ahora, como me están pidiendo los valores, yo puse que en la columna B era día 1, en la C dólar, después coloco los valores del dólar. ¿Sí? Ya, muchachos, vamos a trabajar. Quiero que ustedes primero hagan el intento de hacerlo. Son las 10:15. A 15 minutos para que hagan lo que más puedan. ¿De acuerdo? Y de ahí nos juntamos y lo resolvemos todos juntos. Pero necesito saber si es que son capaces y de ahí me hagan consultas si es que tienen alguna duda. Pero quiero saber si son capaces de hacerlo hasta el momento, con lo que pueden ver. Ya tenemos entonces que son 28. Vamos a hacer 9 grupos. Ya, muchachos, nos vemos a las 10:30. Traten de avanzar lo más que puedan, muchachos, y las dudas que les surjan, anótelas para que las podamos conversar al regreso. Ahí estamos grabando. Entonces, nos decían que la primera tenemos que grabar de la D a la F y darle formato. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos entonces a programador, ¿cierto? Elegíamos grabar macro y le colocábamos formato, que eran los que nos decían que tenemos que llamar formato, aceptar. De la B a la F, ¿cierto? Y teníamos que seleccionábamos ahí, nos íbamos a inicio, seleccionábamos la opción borde exterior grueso y luego generábamos eso y podíamos decir, incluso seleccionar acá y parábamos la macro. ¿Sí? Si ustedes agregan acá otra y vamos ahora a programador y voy a macros y le coloco ejecutar, logramos tener el formato que queremos, ¿cierto? ¿Ya? Esa era la macro 1. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿O no? profe. Profe. Sí, profe. Ya.
Después nos decían que teníamos que modificar la macro anterior para que preguntara al usuario el texto. ¿Ya? Entonces tenemos que irnos a la macro, vamos a formato y le colocamos la opción modificar. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está todo lo que hace, ¿cierto? Esto es para darle formato texto. Y esta última la podemos sacar, ¿ya? O la vamos a comentar aquí. Acuérdense, cuando colocamos una comilla simple, cambia de color a verde, no sé si lo alcanzan a ver. Y eso significa que esa línea de código ya no la interpreta el programa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros necesitamos pedir al usuario que nos ingrese los nombres de las... Lo vamos a hacer acá al final. Una vez que ya estén con el formato listo. Vamos a pedir acá... voy a colocar acá las variables. Vamos a colocar dim. Y como le vamos a pedir cosas al usuario, van a ser todo texto. Vamos a aclarar variables. Vamos a decir que valor 1 as string. ¿De acuerdo? Coma. El valor 2 también va a ser un string. Ouch. String. Coma. El valor 3 as string. El valor 4 as string. Y finalmente valor 5 as string. ¿De acuerdo? Ahí declaré las 5 variables. ¿Qué deberá hacer yo ahora? ¿Con qué operador le pedíamos datos al usuario que vimos hoy día? ¿Cuál era? Con el input box, ¿o no? Exacto, input box. Entonces colocamos input box, ingrese valor para la columna B. ¿De acuerdo? Ya, ahí lo van a ingresar un valor y lo voy a guardar en la variable B1. ¿Qué me decían ahora a mí? Que yo tenía que escribir. ¿Y cómo escribo en una celda? Yo puedo colocar el objeto range o el objeto cells. En este caso vamos a usar el objeto range. Range B2, porque está fijo ahora en B2. Range B2 punto value. Ya quiero que el valor de la celda B2 sea igual a B1. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer y esto lo tenemos que repetir 2, 3, 4, 5. 5 veces. Pero ahora, acá en vez de colocar B1, colocamos B2, B3, B4 y B5. Acá, en vez de B, C, D, E y F. ¿Sí? Y acá, en vez de B1, colocamos B2, B3, B4 y B5. Veamos ahora, ya lo modificamos, y veamos ahora acá al Excel, ¿cierto? Y vamos a macro, y le damos a ejecutar. Me dice, ingrese el valor para la columna B. Vamos a colocar nombre. Se escribió nombre en la B2. Ingresa el valor para la columna... Ah, no les cambié el message. De ahí le vamos a cambiar el input box. Acá sería la columna C. Apellido. Acá va a ser certamen 1, certamen 2, certamen 3, por ejemplo. Y ahí terminaría. ¿Se dan cuenta que todo lo que ingresamos se guardó? ¿Dónde estamos fallando? Se nos olvidó modificar por usar el copy-paste, ¿cierto? Acá, valor de la columna B, valor de la columna C, D, E y F. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Entendieron lo que hice? Sí, profe. 2 cosas implementamos acá. Bueno, 3. Declaramos una variable. Acá declaramos las variables. Hay que declarar las variables. Acá usamos el input box, o sea, estoy hablando del usuario, y lo que ingrese lo guarda en B1. ¿Y cómo lo está guardando? Lo está guardando como texto, porque yo dije que B1 es un texto. Entonces B1 está guardado como texto. Después uso el objeto range, punto value, ¿sí? Es igual a B1. Estoy diciendo que ahora estoy usando la propiedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos el inicio de las clases, cuando hablamos de Visual Basic, que era orientado a objetos? Nosotros dijimos que un objeto tenía atributos o propiedades y comportamientos. En este caso estoy diciendo en la celda B2
el atributo valor sea igual a B1. Y por eso en la celda se despliega un valor. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, hasta ahí estaríamos relativamente bien, que sería la parte 2. Y después dice, la parte 3, grabe una macro que borre el formato de la celda, es decir, deje sin bordes y texto. Ya, y ese es el resultado. Vamos, ¿esta la pudieron hacer o no? ¿No? ¿Sí? ¿La pudieron hacer? Si no, la grabamos. Vamos a grabar macro y vamos a colocar que se llame limpiar. ¿De acuerdo? Y le damos a aceptar. A partir de ahora está grabando. Por lo tanto, yo voy a seleccionar todas las celdas. Me voy a ir acá donde dice inicio y voy a dejar sin bordes. Y ahora voy a aplicar suprimir para que borre todo lo que esté dentro. Y termino de grabar. ¿Sí? Si quisiéramos ver qué es lo que hace la función limpiar, voy acá a modificar y veo que lo que hace es seleccionar todas las celdas. Por eso es cells.select. Y después, como yo le puse que limpiara todos los bordes, ahí todos quedan en none. Tanto el diagonal, el de la lateral, el de abajo, todos estos tipos de bordes quedan en none. Y después, clear content. ¿Qué significa? Que ustedes cuando quieren borrar el valor de la celda, el borrar, hacen limpiar contenido. Entonces, cells, aquí aprendimos otras cosas. Eso es lo que les estoy diciendo a ustedes, que no es necesario que se lo aprendan, pero ya vayan entendiendo. Si yo quisiera posteriormente después limpiar alguna celda, borrar, puedo hacer selection o range b2.clearContents. Con eso estoy borrando el contenido. Estaría borrando esto. O también yo podría haber hecho, por ejemplo, range, por ejemplo, f2.value es igual a vacío. O range f2.clear, ¿se dan cuenta? Ahí está, clear contents. Yo ahí con eso estoy limpiando lo que está en la celda. ¿Ya? Lo puedo dejar vacío, dejando nada, o limpiando el contenido. Esas son las dos formas que yo podría limpiar una celda. La voy a dejar comentada por si acaso. Entonces ya usamos, creamos la macro que nos limpiaba todo, ¿cierto? Y nos iríamos entonces al paso 4, que ahora dice, modifiquemos la macro formato, de tal forma que ahora borre lo que habías antes en la hoja, ¿ya? Ahí dice, llame a la subrutina. Y le pregunta al usuario en qué fila desea aplicar el formato indicado. Y en base a ese valor, genera la tabla en la posición indicada y nuevamente me pida. O sea, lo único que tengo que hacer ahora es agregar a la tabla, o sea, la macro, porque se dan cuenta, acá la macro formato ya está pidiendo esto, pero ahora hay que modificarlo. ¿Sí? ¿Qué vamos a modificar? Para ser ordenado, como les dije yo, vamos a tomar toda esta declaración de variables, control X, y los vamos a ir acá arriba, y acá las vamos a declarar. Ahí declaro las variables, y ahora voy a declarar otra variable, que me están preguntando la fila donde yo quiero que guarde, porque las columnas van a ser fijas, de la B a la F. Entonces voy a colocar acá dim f as integer, porque yo voy a pedir al usuario que ingrese la fila. Y voy a colocar acá f es igual a input box. ¿Por qué? Porque yo necesito que el usuario me indique ingrese la fila, no, el número de la fila donde quiere aplicar el formato. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de hacer ahí? Me voy a pedir, por defecto, acá, en todo lo que yo grabé, en qué fila estaba aplicando los formatos, muchachos? Cuando yo llamo, ¿dónde está aplicando el formato la macro? ¿Aló? ¿Están ahí o no? Sí, en la segunda fila, ¿no? ¿Y cómo sabes, Benjamín? Porque ahí es donde grabé la macro, ¿no? Ya, pero acá en el texto, acá en el código, ¿te dice algo que está en la segunda fila? ¿Dónde te dice que está en la segunda fila? Deja ver. Ah, ¿sí o no? Selecciona el... Ah, no, mentira. Yo selecciono la verdad porque lo cliqué.
¿Dónde les dice? Pero acá estoy mostrando, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, es Sí, que profe. ahí yo estaba viendo la mía. Es ¿Ya? que ¿Y en alguna parte aparece algún 2? Acá, ¿no? range B2 to F, sí. Ahí me están diciendo, selecciona el rango B2 a F2. Entonces aquí yo estoy diciendo que siempre, si yo no modifico esto, esta macro siempre va a ir a la fila 2. En cambio, ¿qué me están diciendo a mí ahora? Que yo le ingrese el número de la fila. Entonces, y va a depender de la variable F. Entonces, yo lo que tengo que hacer es modificar acá justamente la selección, porque después trabaja con la selección, nunca más trabaja con números hasta acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Este 2, ya no queremos que siempre sea el 2, por lo tanto tenemos que modificarlo. Y para eso vamos a usar el operador concatenación. Fíjense, yo voy a dejar que con rango B, cierro comillas, y acá le voy a concatenar. ¿Qué le voy a concatenar? F, porque esa es la fila que yo quiero concatenar. Y solamente tengo que cambiar el 2 por la F. Y le concateno, comillas, ya, 2 puntos F, comillas, y concateno, y acá ya deberá ir la F. Entonces, fíjense, va a ser del B, concatenado con el valor F, concatenado con los 2 puntos F, hasta el valor de la F. Fíjense que acá la B y los 2 puntos están con comillas, porque eso sería tal cual el range. Lo que va a variar es este F, está sin comillas, porque no es una letra, sino que es una variable. Si yo ingreso acá el valor 3, va a quedar B3, 2 puntos F3, y lo va a seleccionar. ¿Me entendieron esta parte, muchachos? Profe, ¿puedo repetirlo? Por supuesto. Yo anteriormente tenía esto, range B2, ¿sí? Espérame, voy a copiarlo para que ustedes... Yo lo que voy a hacer ahora es, en vez de que tengo que cambiar ese 2 por F, pero yo no puedo hacer esto, BF, BF, no puedo hacer eso, FF. ¿Por qué? Porque como está entre comillas, lo va a tomar como texto. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que generar el nuevo texto. Y para generar ese nuevo texto, yo voy a hacer esto. Este operador me concatena. ¿Y qué quiero que concatene? El F, porque F es la variable que representa la fila. Esta variable que estoy colocando acá. ¿Sí? Entonces ahí me estaría quedando V y el valor que ingresó el usuario. Si coloco 3, va a ser V3. Si coloco 10, va a ser V10. ¿De acuerdo? Y luego también tengo que volver a concatenar los 2 puntos hasta la F. ¿Sí? Y nuevamente acá tengo que concatenar finalmente el valor F. ¿Sí? Entonces, yo esto lo voy a comentar. Para que me quede rango del B hasta el valor que ingresó el usuario, 2 puntos F hasta el valor que ingresó el usuario. ¿Sí? ¿Me explico, Darling? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió? Entonces, fíjense, acá el único cambio, sí, hasta acá, porque acá dice ahora cambio, por ahí ya cambié la selección. Ahora digo, selecciona C2 y E2, pero ahora está con coma, porque ahora estoy seleccionando ese C2, C2 fue cuando yo hice esto. Seleccioné el C y seleccioné el E y después le di el formato de celda a esa para completar la tabla, ¿cierto? Entonces, yo acá nuevamente, no puede ser 2, porque ese 2 ya no es. Cuando yo lo grabé en la 2. Pero ahora yo necesito que esta macro cambie a otra fila que yo quiero. Entonces, nuevamente, si quiero lo voy a colocar acá. Copiamos para que ustedes se den cuenta de lo que voy a hacer. Control B. Esta la vamos a comentar. No me acuerdo si comenté la de arriba. Sí está comentada. Al colocar una comilla, pasa a ser comentario, que significa que ese código ya no se ejecuta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es cerrar comillas para concatenarle a la letra C. ¿Qué le voy a concatenar a la letra C? El valor, la variable F. ¿De acuerdo? Después le voy a concatenar, coma, E, que le voy a concatenar el valor F. ¿Sí? Me faltó acá anteriormente el underscore. Entonces, a la C le concateno el F y
A, E, le concateno el F. ¿Sí? Este rango E2 activate puede ser que no lo necesitemos. ¿Ya? Lo vamos a modificar. Y ahí estaríamos. Ya, con eso tendríamos listo el borde. Ahora, ¿qué es lo que hay que cambiar nuevamente? Acá. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pueden hacer ustedes? En vez de hacer range B2, nosotros también podríamos usar el objeto cells, para que ustedes se den cuenta cuando ustedes pueden. Cells. Y la fila, siempre el cells trabaja fila como columna. ¿Ya? Entonces la fila, en este caso, antiguamente era, nosotros le habíamos puesto 2, columna 2, porque la columna B es la 2. Punto value es igual a B1. ¿Cierto? Esto 2. Si ustedes colocan range B2 punto value o cells 2,2 punto value, logran el mismo resultado. ¿De acuerdo? En este caso, yo podría hacer lo siguiente acá arriba. Podría hacer, por ejemplo, range B y le concateno la F punto value es igual a B1. Esa es una opción. ¿De acuerdo? Esa es una opción. O la otra opción para este cells, si ustedes trabajan con el objeto cells, porque ustedes pueden trabajar con el range o el cells va a quedar de esta forma. F,2 punto value es igual a B1. ¿Sí? Ustedes eligen posteriormente con cuál quieren trabajar. Yo, en lo personal, siempre trabajo más con el cells, porque el cells, las filas y las columnas están como número. Por lo tanto, al trabajar con el cells, cuando veamos ciclos, yo después puedo moverme tanto con las filas como con las columnas. Porque si yo después me costaría mucho crear las letras A, B, C. ¿De acuerdo? Entonces, raya para la suma, y para hacerlo más sencillo, ya que se nos pasó el tiempo, yo voy a cambiar acá todos estos range. ¿Ya? Los voy a cambiar por cells, simplemente para ejecutar. Y lo terminamos de hacer en la próxima clase, muchachos, ya se están yendo, así que mejor lo termino la próxima sesión. Pero con esto ya estaríamos ok, ¿de acuerdo? Ahí sería F,3, porque es la columna C, y acá colocaríamos B2. Y así tendrían que hacer todos los cambios. Cells F4, y acá sería B3. Y con eso, muchachos, estaríamos ok. Lo vamos a repasar de todas formas la próxima clase, ¿de acuerdo? Para que todos entendamos lo mismo. Y finalmente acá lo mismo. Range F6, value B5. ¿Ya? Entonces ahora, si yo me voy acá a la macro, vamos a ir acá a la hoja 2, que está está rayada, ¿cierto? Me voy a ir a macros, ejecuto. Me faltó llamar a limpiar. Ya no importa, lo terminamos. Vamos a llamar a formato solamente. Le doy a ejecutar. Me dice, la fila donde quiero aplicar, voy a seleccionar la fila 5. Y ahí estaría, yo coloco, por ejemplo, nombre, apellido, control, asistencia y promedio. ¿Se dan cuenta? Ahí escribo. Lo único que me faltó a la macro, que nos están pidiendo, era llamar a la función limpiar. ¿Sí? Entonces, formato, modificar, lo tendríamos que haber hecho acá. Antes era, para llamar a una subrutina usamos la palabra call y colocamos limpiar. ¿De acuerdo? Eso sería todo. Y si yo voy ahora al Excel y me voy a macros y le llamo a ejecutar, ahí se limpió todo y coloco que en la fila 7, nombre, apellido, ISAPRE, AFP, trabajo. Listo, muchachos. Los dejo. El día miércoles comenzamos repasando esto y le vamos a agregar lo que viene a continuación. Cuídense, muchachos, que estén bien. Saludos. Vale, Chao, profe. profe. Profe, Chao, profe, gracias. chao, que esté bien. Chao. Profe, Ah, ¿se puede quedar o después ya, vemos sí. la hora de nuevo?
Dame, déjame dejar de grabar.